Muchas veces valoramos algo solo cuando nos falta. Entonces pensemos, ¿qué pasaría si en un instante desaparecieran todos los materiales desarrollados por el hombre desde épocas remotas? ¿Qué sería de nosotros? Desaparecerían los medios de transporte, las comunicaciones, la indumentaria, las calles, las viviendas, las ciudades. Nos encontraríamos desnudos, deambulando en busca de alimento, refugio y abrigo. Un ser prehistórico, hace más de 2,5 millones de años, golpeaba dos piedras entre sí. Una se quebraba en dos partes. Pronto nuestro antecesor descubrió que sus bordes eran filosos y le permitían cortar una rama, cazar, cortar alimentos, defenderse de animales y de otros hombres. A partir de su hallazgo y con el tiempo, se crearon hachas, lanzas, cuchillos, flechas, herramientas que facilitaban sus tareas. Había comenzado la Edad de Piedra, y ante la necesidad de dominar la naturaleza, había nacido la tecnología, y con ella la historia de los materiales. A medida que el hombre fue evolucionando, las herramientas de piedra le permitieron trabajar el cuero, el hueso, la madera y mejorar su calidad de vida. Pero luego de los avances obtenidos con la tecnología de la piedra, otro suceso hace 200.000 años fue fundamental en la evolución: el descubrimiento del fuego. El fuego le permitió al hombre iluminarse, protegerse del frío, cocinar alimentos, trabajar en cuevas o túneles buscando piedras para el tallado, o minerales de colores para pintar en las cavernas, decorar sus cuerpos o adornar los artefactos que comenzaría a producir. La posibilidad de trabajar en túneles a la luz del fuego marcó el nacimiento de la industria minera, que permitió disponer de nuevos materiales y materias primas, y así continuar con la evolución. A esto se sumó otro avance tecnológico, la alfarería, que le posibilitó fabricar recipientes para preservar los alimentos, además de ladrillos y tejas para sus viviendas. A su vez, los hornos de alfarero fueron la base de los futuros hornos de metales, y con ellos se dio el inicio de la metalurgia. Toda esta evolución prueba una constante que observamos en todos los tiempos. El desarrollo tecnológico en un área contribuye al avance en otros campos de la ciencia en una magnitud hasta ese momento imprevisible. Un reflejo de la importancia de los materiales en la vida del hombre es que la prehistoria se dividió en 3 edades de acuerdo a los materiales que prevalecían en la fabricación de sus herramientas: la edad de piedra, la de bronce y la de hierro. A partir de la escritura comenzaron las edades históricas: antigua, media, moderna y contemporánea. Pero si hablamos de la historia de los materiales, en general se señalan 3 edades: la de piedra, la de bronce y la de hierro, en la cual aún estaríamos viviendo. Algunos consideran que hace pocas décadas habremos pasado de la edad de hierro a la edad del silicio o de los materiales electrónicos. La edad de cobre, como transición entre las edades de piedra y de bronce, se desarrolló en América del Sur en forma totalmente independiente de Europa o de Asia. Y la edad de hierro se inició en América recién en 1492 con el descubrimiento del continente. A otras regiones del mundo, como Australia y la Polinesia, la edad de hierro tardó aún más en llegar. Comenzó hace aproximadamente 2 siglos, cuando el uso del metal fue difundido por los europeos. Otra prueba de cómo las edades se dieron en distintos tiempos según la región del mundo la encontramos en la isla de Pascua. Se considera a sus moais, imponentes monumentos de hasta 12 metros de altura, el logro más destacado de una civilización en la Edad de Piedra. Sin embargo, fueron construidos entre los siglos X y XVI de la era actual. El aislamiento geográfico de esa sociedad en el Pacífico, a 3.700 kilómetros de la actual costa chilena, impidió que otras tecnologías llegaran antes, como la del bronce, que en el territorio de la actual Tailandia era conocida 4.500 años antes de Cristo, y en zonas del Asia Menor 3.000 años antes de Cristo. El hombre primitivo, contemplando las brasas encendidas que pudo obtener, descubrió que si estaban expuestas a una corriente de aire, aumentaba su brillo y el calor que generaban, y así podían elevar la temperatura en sus hornos de alfarería. Si alguna de las piedras coloreadas que usaban para decoración era un mineral de cobre, al ponerlas en contacto con el carbón incandescente, el mineral se reducía a cobre metálico y se fundía. Al apagar el horno, quien lo estaba usando se habrá encontrado entre las cenizas con glóbulos metálicos rojizos. Había descubierto cómo producir un nuevo material, el cobre metálico. Podía deformarlo golpeándolo con una piedra y fabricar objetos.
Si reunía muchos de esos glóbulos metálicos y los fundía juntos, podía crear piezas como hachas, espadas y puntas de flecha. No eran tan filosas como las de piedra, pero eran menos frágiles. Además, se les podía dar formas imposibles de lograr con la piedra. Septiembre de 1991. Frontera entre Italia y Austria. Dos turistas encontraron un cuerpo en un glaciar. Supusieron que era el cadáver de un escalador, pero los estudios revelaron que su muerte se había producido 3.300 años antes de Cristo. Era un hombre de la edad de cobre. Los italianos advirtieron que el cuerpo había sido hallado apenas 92 metros dentro de su territorio. Lo reclamaron y desde 1998 se exhibe bajo el nombre de Ozzy, el hombre de los hielos, en el Museo Arqueológico de Bolzano, Italia. Junto al cuerpo del hombre, conservado en el glaciar durante 5.300 años, se recuperó parte de su vestimenta, su calzado y accesorios. El cabello contenía partículas de cobre y de arsénico, lo que hace suponer que había participado en tareas de producción y de fundición de cobre. Entre sus pertenencias se encontró un hacha de cobre con mango de tejo, una aljaba llena de flechas con puntas de pedernal, un arco y un cuchillo de pedernal con mango de madera. Ozzy llevaba 2 especies de hongos, uno como producto medicinal y el otro, junto con una pieza de pedernal y otra de pirita, formaban un equipo para encender fuego. La vestimenta incluía un gorro de cuero de oso, una capa de hierba tejida y un chaleco de cuero. El calzado era notable: piel de oso para las plantas del pie, de ciervo en la parte superior y una red de corteza de árbol. Hierba suave circundaba el pie como medias aislantes y el cuero estaba impermeabilizado con grasa animal. Valle del Indo. Sus pobladores, después de 1000 años de usar el cobre, mejoraron sus propiedades agregándole estaño para obtener lo que hoy conocemos como bronce. Si consideramos que los metales puros son más blandos que sus aleaciones y que una aleación funde a menor temperatura que el metal puro, podemos afirmar que el bronce es un material que funde más fácilmente y que es mucho más duro que el cobre. Fue así como el bronce desplazó al cobre en su uso para armas, cascos o armaduras. Pero, ¿por qué no se lo empleó en carruajes o puentes? La respuesta es simple. Los minerales de cobre necesarios para obtener el bronce no son muy abundantes en la naturaleza, por lo que resultaba imposible encarar grandes construcciones y para estos usos el hombre debió continuar con el uso de la piedra. Calor extremo generado por el fuego en hornos especiales. Frío intenso producido en hielos milenarios. Al frío le debemos la conservación de cuerpos y de materiales de otras eras. En el calor está la pista para responder a una pregunta clave. Si ya tenía los hornos para producir cobre y fundir bronce, ¿por qué el hombre tardó nada menos que 2000 años en entrar en la Edad de Hierro? El aparente retraso para ingresar en ella se debió a que los hornos no estaban preparados para alcanzar las temperaturas necesarias para fundir el hierro. El cobre funde a 1083 grados centígrados, y si se agrega estaño o arsénico, la temperatura necesaria para fundir la aleación baja entre unos 50 a 100 grados centígrados. Para fundir hierro se necesitan 1535 grados centígrados, hasta ese momento una temperatura inalcanzable. Lo cierto es que el hierro fundido no se llegó a conocer en Europa hasta el siglo XIV después de Cristo, y fue gracias a la construcción de hornos con una considerable inyección de aire. En los primitivos hornos de cerámica es muy probable que el mineral de hierro reaccionara con el carbón incandescente. Pero, debido a la relativamente baja temperatura, no se producían gotas de metal fundido, de modo que la tecnología desarrollada para el bronce no se pudo usar con el hierro. El mineral de hierro se convertía en metal y quedaba reducido a la forma de esponja, con sus poros llenos de escoria. Una esponja que era observada como un desecho inútil. El hombre aprendió que si golpeaba aquel residuo de los hornos, hasta entonces inservible, cuando aún estaba muy caliente, la escoria salía de los poros y el compuesto se compactaba en una pieza metálica sólida. Ese nuevo metal, el hierro, era mucho más duro que el bronce. Fueron los hititas quienes descubrieron esta forma de trabajar el hierro entre 1000 y 2000 años antes de Cristo. Golpeando en caliente se podían soldar pedazos entre sí y crear piezas mayores. Se les podían dar formas y fabricar espadas, escudos y hasta ruedas. Cuando el hierro pudo ser fundido, con el transcurso de los años, comenzó a desplazar a la piedra en las estructuras de los puentes y permitió la construcción de equipos y máquinas impensadas para la época, como las máquinas de vapor.
Con el hierro surgieron nuevas tecnologías en el transporte, en la agricultura y en la fabricación de infinidad de productos. Con la ayuda de equipos de hierro, se descubrieron nuevos materiales y metales, como el aluminio o el titanio, cuyos minerales eran abundantes en la corteza terrestre, aunque los hornos existentes hasta entonces no podían reducirlos a la forma metálica. Para su producción, fueron necesarias máquinas con estructuras de hierro que generaran electricidad. ¿A quién le debe el vidrio su difusión y aplicación a objetos cotidianos? A los fenicios, y también a otro material, el hierro. Su historia se remonta a 5000 años atrás, cuando en Oriente se fabricaron los primeros artículos de vidrio. Hallazgos en diversas tumbas prueban que en el antiguo Egipto los artículos de vidrio estaban reservados a reyes o faraones. Egipto se convirtió en el principal proveedor de objetos de vidrio de las cortes reales entre los siglos IV y I a.C. Fue entonces cuando los fenicios iniciaron la técnica del vidrio soplado, que permitió la producción a gran escala y convirtió el vidrio en un material de uso común. Y en esto la clave fue el hierro. Tubos de cobre en contacto con vidrio fundido eran imposibles de manipular para el soplado por la alta conductividad térmica del metal. Tubos de bronce también se fundieron. En cambio, el hierro tiene baja conductividad térmica y alto punto de fusión. Podemos verlo cuando un herrero puede golpear el extremo caliente de una barra de hierro mientras sostiene el otro extremo con la mano. Lo mismo sucede con el soplador de vidrio cuando se utiliza un tubo de hierro. De esta forma se pudieron fabricar con facilidad botellas, copas y otros artículos de uso doméstico. Y el vidrio se convirtió en un producto accesible a la mayoría de la población. Hoy tiene aplicaciones sorprendentes, en comunicaciones, por ejemplo, a través de la fibra óptica. Habiendo aparecido otros metales, como el aluminio o el titanio, ¿por qué desde el punto de vista de los materiales se dice que aún estaríamos en la edad de hierro? La razón es que el hierro, por su bajo costo, su abundancia y sus propiedades mecánicas, es el metal más producido en el mundo. El 95,45% del peso de los metales producidos en la actualidad corresponde al hierro y al acero. Pero si consideramos todos los materiales, por peso el que predomina es la piedra. Ya no se construyen grandes estructuras pulidas y perfectamente ensambladas, como las de los incas o las de los egipcios. Pero la industria de la construcción utiliza la piedra como componente fundamental del hormigón o en forma de placas, con diferentes formas, tamaños y acabado superficial, para baldosas, mesadas o frentes de edificios. Es claro que el auge de la edad de hierro no significó que materiales de otras eras dejaran de usarse. Por ejemplo, la alta conductividad eléctrica del cobre permitió que se desarrollaran generadores de electricidad con bobinas de cobre que funcionan en estructuras de hierro. El silicio puro es un material semiconductor, porque tiene propiedades eléctricas que lo ubican entre un conductor, como el cobre, y un aislador, como la porcelana. Sobre una oblea de silicio, hoy es posible incorporar millones de transistores que forman microcircuitos integrados, la base del funcionamiento de los dispositivos electrónicos modernos. Una computadora de última generación posee alrededor de 400 millones de transistores. Mediante el uso adecuado de los materiales, el avance producido en este campo es asombroso. En nuestros días es común encontrar circuitos electrónicos en automóviles, hornos de microondas, relojes, cámaras fotográficas o teléfonos celulares. Esta revolución de la industria electrónica se debe en gran parte al silicio y sus propiedades. Tal es así que la región de California, convertida a partir de 1960 en núcleo de la innovación tecnológica y sede de numerosas empresas de la industria electrónica, es conocida mundialmente como Silicon Valley, o Valle del Silicio. Solo a principios del siglo XX, el hombre aprendió a fabricar materiales orgánicos totalmente sintéticos. En 1912, cuando se hundió el Titanic, se conocían la goma, el celuloide y unos pocos más.
Durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron grandes esfuerzos por desarrollar nuevos polímeros, o como los llamamos comúnmente, plásticos. Uno de los objetivos era la obtención del caucho sintético para reemplazar al natural, cuyo suministro se hacía difícil en esa época. Cuando se hundió el Andrea Doria en 1956, la humanidad ya se había familiarizado con los polímeros en forma de radios, impermeables, tapizados, cubiertas aisladoras de cables y numerosos productos. Los restos de ambos barcos dan cuenta de la proporción de uso de plásticos en cada época, muy escasa a principios de la década del 10 y ya abundante a mediados de los 50. El proceso de vulcanización de la goma sigue siendo la base de la industria del caucho. Surgió en 1839 cuando su creador, luego de la caída accidental de caucho tratado con azufre en un horno, notó que estas sustancias, al calentarse juntas, alteraban sus propiedades y el caucho se tornaba insensible a los cambios de temperatura. El descubridor del revolucionario proceso tuvo infinidad de conflictos con las patentes, y mientras otros se enriquecían con su invento, sus propias empresas sucumbían. Es parte de la historia de Charles Goodyear. Estados Unidos, 1938. Roy Plunkett, un químico de la empresa DuPont, sin proponérselo, generó en un tubo una sustancia sólida de color blanco. Esta era muy resistente ante agentes químicos agresivos y presentaba un muy bajo coeficiente de fricción. Había creado el politetrafluoetileno, lo que hoy conocemos como teflón. Hoy en día el teflón, generalmente conocido por los elementos de cocina, se utiliza para fabricar artículos de todo tipo y se aplica como revestimiento de cables, vainas de protección y bobinaje de motores. Sin embargo, desde su creación, el material tardó 12 años en comercializarse. Sus aplicaciones eran tantas y tan alto su interés tecnológico que el gobierno norteamericano ordenó a la empresa que lo creó mantener el hallazgo en el más absoluto secreto. Otros nuevos polímeros también son sorprendentes, como el Kevlar, producido en forma de fibras de tan alta resistencia que se usa, entre otras aplicaciones, para la confección de chalecos antibalas. Los materiales compuestos están formados por una matriz de un material determinado que contiene fibras de otro. Esta combinación produce materiales cuyas propiedades de resistencia mecánica son muy superiores a las de sus componentes por separado. Un ejemplo es el de los plásticos reforzados con fibras de vidrio para la fabricación de botes o carrocerías de vehículos. El concepto de materiales reforzados por fibras no es nuevo. En la antigüedad, los egipcios fabricaban ladrillos de adobe mezclando el barro con pasto o paja. Las fibras vegetales hacían que los ladrillos fueran mucho más resistentes que si se los hubiera fabricado solo con barro. Hoy, con el desarrollo de nuevas fibras de alta resistencia, este campo de la tecnología se reactivó notablemente. Por ejemplo, las fibras de carbono se utilizan para reforzar metales. Los resultados se destacan en aplicaciones que incluyen desde objetos, como cañas de pescar o bicicletas, hasta hélices de equipos de energía eólica y tecnología aeroespacial. Existen materiales con capacidad para memorizar, y otros cuyas estructuras miden millonésimas partes de un milímetro y sin embargo son de gran utilidad. Hablamos de dos áreas muy distintas, pero ambas sorprendentes: los materiales con memoria y los nanomateriales. Los llamados materiales con memoria se descubrieron accidentalmente. Se había desarrollado una aleación de níquel y titanio denominada nitinol, atractiva por su resistencia a la corrosión y por su maleabilidad. En una demostración se deformó un alambre de nitinol y pudo probarse que no se rompía. Luego, a alguien se le ocurrió calentar el alambre deformado. La sorpresa fue que este comenzó a enderezarse hasta recuperar su aspecto original. Había memorizado la forma que tenía inicialmente. Se hallaron más de una docena de aleaciones con esta propiedad de memoria. Si la temperatura de recuperación de la forma inicial es de 37 grados centígrados, la temperatura corporal, como con algunas formas del nitinol, tenemos un material con aplicaciones médicas, por ejemplo, para destapar arterias o usos en ortodoncia. Otra área que parece abrir infinitas posibilidades es la nanotecnología, así llamada por la unidad de medida que utiliza, el nanómetro.
que representa una millonésima parte de un milímetro. Los nanomateriales no son otros que los materiales ya conocidos, pero se ha comprobado que llevados a dimensiones de unos pocos átomos no tienen las mismas propiedades que cuando se encuentran en volúmenes visibles. Cambian considerablemente sus propiedades ópticas, eléctricas y térmicas. Muchos investigadores en el mundo están trabajando en esta área, transversal a todas las tecnologías, que será de gran utilidad en distintas aplicaciones, como por ejemplo la medicina o la informática. En la actualidad, quien decide iniciarse en el área de los materiales se enfrentará con un campo de enormes posibilidades y podrá ser parte de la generación de cambios tecnológicos que no dejarán de sorprendernos. Cambios que en el pasado requerían siglos y hoy podemos medir en años o meses. Hablamos del desarrollo y del uso de materiales tanto en aplicaciones sencillas, cotidianas, como en temas que preocupan a la humanidad. Por ejemplo, los combustibles. La necesidad de reemplazar a los combustibles fósiles por no ser renovables y contaminantes es un problema serio que afronta el mundo. Una alternativa en desarrollo es el uso del hidrógeno. Ya se ensayan automóviles con esta propulsión y en muchos laboratorios se trabaja para desarrollar materiales que permitan el uso del hidrógeno en los vehículos sin ningún tipo de riesgo. El reemplazo del uso de los combustibles fósiles tendrá notables efectos en el ambiente, en el transporte, en el comercio y hasta en las estructuras de poder que rigen hoy en el mundo.